Mis padres le dijeron a mi hermano que podía quedarse con mi casa, y que yo solo podría vivir en la caravana en el patio trasero, porque soy soltero, y él tiene esposa e hijos. Voy a advertir a todos aquí que esto va a ser muy largo, tan largo que lo estoy dividiendo en 2 publicaciones. No me importa quién crea esto. Es tan loco que no culpo a nadie que diga que es una tontería. No voy a discutir al respecto, pero esto me ocurrió a mí. También me da igual si alguien de mi familia ve esto, no voy a endulzarlo, pero tampoco voy a revelar detalles que puedan dar pistas sobre quién soy, a menos que ya me conozcan. Soy un hombre soltero en mis primeros 30 años, tengo un hermano que tiene 29, y ya tiene 4 hijos ahora. Tuvo su primero a los 22 años, y el segundo siguió un año después. Luego vino el tercero 2 años después de eso, y el cuarto es el más reciente, nacido hace un par de meses. Su esposa, mi cuñada, y yo no nos llevamos bien, ya que siempre intenta provocarme al actuar superior. Luego se convierte en una reina del drama víctima extrema, si yo me defiendo de alguna manera. Puede llorar en un instante, y puede montar un espectáculo muy convincente para obtener simpatía de casi cualquiera. Mis padres y mi hermano la adoran absolutamente, a pesar de que saben exactamente cómo es realmente y simplemente no les importa. Es muy atractiva, eso hay que dárselo, pero es tan horrible que nunca podría sentirme atraído por ella. Además, se niega a conseguir un trabajo, a pesar de que tiene un título universitario, y mi madre la ayuda gustosamente con los niños todo el día. Así que sus finanzas dependen completamente de mi hermano. Esto también significa que no pueden permitirse vivir en ningún lugar que no sea la casa de mis padres. Y la privacidad es un poco un problema con todos ellos, bajo un mismo techo en una casa de 3 habitaciones, construida en los años 60. Creciendo, mi hermano menor también fue el favorito evidente. Hay 3 años de diferencia entre él y yo, pero desarrolló un complejo de superioridad porque yo recibía severas sanciones si me defendía de sus travesuras de alguna manera. Era obvio que mis padres se preocupaban mucho más por él, porque recibía la mayor parte de todo, a menos que la gente los señalara al respecto, lo cual ocurrió bastante por otros miembros de la familia, razón por la cual mis padres nos empacaron y nos mudaron a cerca de 240 kilómetros de ellos, así que generalmente solo nos verían en vacaciones, ya que era un viaje de 3 horas. Mi hermano fue físicamente abusivo conmigo en varias ocasiones, coqueteó incansablemente con mi primera novia, hasta el punto de que ella rompió conmigo, y se reía de cualquier desgracia que me sucediera. Y mis padres simplemente me decían que lo aceptara, cada vez que me sentía molesto por eso. Solo recibía un trato igual cuando mis padres querían mantener las apariencias. Admito que era bastante gracioso ver las caras que ponían cada vez que tenían que tratarme como a mi hermano en cumpleaños y Navidad, porque había otras personas presentes. Teníamos familiares que eran muy entrometidos y les encantaba el drama de las habladurías. Así que mis padres hacían lo posible por ocultar lo que realmente estaba sucediendo, y amenazaban con quitarme todas mis cosas si no mantenía la boca cerrada. Si acaso eso solo hizo que mis padres celebraran aún más cuando cumplí 18 años y me mudé, porque significaba que ya no tenían que proveer para mí. Ni siquiera había terminado la secundaria cuando me mudé, pero vivir en distintos sofás fue mucho mejor que vivir con ellos. Mantuve contacto bajo desde que dejé el hogar. Ni siquiera se presentaron a mi graduación de la secundaria, pero realmente no me importó. A partir de ese momento generalmente solo vería a mis padres y a mi hermano durante las vacaciones, como el resto de la familia. El inicio de la pandemia en 2020 no fue amable conmigo. Perdí mi trabajo y no pude renovar el contrato de arrendamiento de mi departamento, porque mi compañero de cuarto también perdió su trabajo, y ninguno de los dos podía pagar el lugar con el dinero de desempleo. Era un departamento de 2 habitaciones que realmente me encantaba. Al finalizar el contrato, mi compañero se fue antes para mudarse de nuevo con sus familiares, y tuve que vender casi todas mis cosas porque pronto iba a quedarme en la calle si no reducía mis pertenencias drásticamente. Realmente no debía haber alquilado un lugar tan caro, pero me gustaba vivir la buena vida, hasta que esa vida no fue amable conmigo, y me di cuenta de que debería haber vivido en un lugar mucho más barato para poder haber ahorrado más dinero para tener un respaldo. Pero tenía un plan. Poseo una camioneta simplemente por el hecho de que siempre me han encantado. Así que encontré una caravana de $1000 en buen estado, y la instalé en mi camioneta solo para poder vivir en ella por un tiempo. Se suponía que iba a ser temporal, pero terminé viviendo en ella mucho más tiempo del que jamás pensé. Originalmente esperaba poder vivir en la caravana en la casa de mis padres, donde mi hermano y su familia todavía residen. Pero cuando le pedí a mis padres que me dejaran quedarme un tiempo,
Me dijeron que tenían la casa llena y que no querían que estuviera allí. Además, no es que nos hayamos llevado bien en la última década. Dijeron que solo aceptarían que estacionara mi caravana ahí si les pagaba básicamente lo que costaría alquilar un apartamento en mi área. Eso era demasiado solo por estacionar mi caravana. Estaba desempleado y tratando de ahorrar tanto dinero de mi desempleo como pudiera hasta encontrar un nuevo trabajo. Mejor hubiera sido vivir en un apartamento con el precio de renta que pedían. Mis padres llamaron a mi caravana un estorbo y me dijeron que me fuera ya que no podíamos llegar a un acuerdo. Y mi cuñada pensó que era absolutamente hilarante que tuviera que vivir en una caravana. Mi hermano se unió a ella para señalarme y burlarse de mí llamándome un vagabundo. Aparqué mi camioneta caravana en el estacionamiento de una tienda para dormir la primera noche, que no tenía a dónde ir. Me sentía aterrorizado pensando que alguien podría intentar entrar. Suficiente decir que no dormí bien esa noche. No había ningún otro lugar al que pudiera ir, ya que cualquier otro pariente que tuviera una casa estaba bastante lejos, y todos mis amigos vivían en apartamentos. Y estaba bastante apegado a mi área también. Así que no quería simplemente irme. También había hecho que enviaran mi correo al apartamento de un amigo. Era la única manera de poder seguir recibiendo mi correo. Encontrar un lugar estable para aparcar fue bastante difícil. Salí a buscar un trabajo similar al que tenía antes. Pasaron meses viviendo la vida nómada de la caravana. En ese tiempo tuve que lidiar con muchas cosas, desde mendigos y adictos a las drogas, hasta personas que exigían que me fuera porque mi caravana era un estorbo. En un momento, alguien que me dijo que me fuera decía ser del JOA Asociación de Propietarios. Ni siquiera estaba aparcado en una calle con casas. Y cuando pregunté qué JOA, se puso increíblemente beligerante y me amenazó. Moví mi caravana de todos modos solo para evitar problemas. Para tener un suministro constante de electricidad, aprendí a usar un cable de extensión largo para conectarme a donde fuera que pudiera para recargar las baterías de mi caravana. Esto significaba esconderme y conectarlo a un enchufe exterior de un edificio aleatorio mientras estaba aparcado en una calle. Sé que eso es una cosa mala de hacer, pero tenía que mantener las baterías cargadas para que mi refrigerador se mantuviera frío. Tenía un pequeño banco solar para cargar mi teléfono, pero no tenía nada como un generador. Además, los generadores son ruidosos y requieren combustible de todos modos. Así que hice lo que tenía que hacer. Después de meses viviendo así, finalmente logré conseguir un nuevo trabajo. Tuve que mudarme a la ciudad vecina para encontrar un trabajo que no involucrara ventas al por menor. Trabajé en ventas al por menor mientras estaba en la universidad, y me prometí no volver a hacerlo. Aunque estaba casi listo para romper esa promesa, aún estaba recibiendo dinero de desempleo. Pero no tenía un lugar estable para vivir mientras lo recibía, y no quería seguir desempleado cuando se acabara. Además, estaba completamente aburrido. Tenía poco más que hacer que leer, ver películas en un pequeño reproductor de DVD portátil, usar mi teléfono o computadora portátil, y tomar nota de dónde podía aparcar y qué baños públicos podía usar. Envidio un poco que los japoneses tengan baños públicos. Realmente podríamos usar cosas así aquí. Cuando finalmente conseguí un nuevo trabajo, prácticamente viví en el lote trasero del edificio en espacios de estacionamiento viejos de empleados que literalmente a nadie más parecía importarles usar porque estaban tan lejos atrás que el área estaba casi olvidada. A mi jefe propietario de la empresa realmente le gustó este arreglo porque yo estaba disponible para tomar cualquier turno que pudiera conseguir, siempre que tuviera suficiente sueño. Incluso me permitió quitar la caravana de mi camioneta y montarla en uno de los espacios para que pudiera moverme sin ella. No estoy del todo seguro de si esto era legal, pero a nadie le molestó. Durante todo el tiempo que viví allí, no tuve que lidiar con muchos intrusos. Hubo algunos, pero los guardias de seguridad los escoltaron fuera. Prácticamente estaba de guardia casi todo el tiempo cuando me necesitaban y trabajaba prácticamente todos los días de la semana. Mi jefe me permitió conectar mi caravana al edificio para electricidad y agua, y yo pagaba una pequeña cantidad de alquiler al trabajar gratis los domingos cuando no había nadie más en la oficina, excepto el conserje y el guardia de seguridad. Más allá de eso, generalmente tenía que ducharme en el apartamento de un amigo o en mi gimnasio local, ya que la caravana no tenía ducha y solo tenía un inodoro portátil, y no quería llenarlo porque vaciarlo es una tarea desagradable. Así que usaba otros baños tan a menudo como podía. Tenía una llave del almacén y podía entrar para usar el baño a cualquier hora. Incluso tenía una relación de amistad con el guardia de seguridad nocturno,
Desde entonces se ha convertido en uno de mis amigos más cercanos. La caravana era fácil de calentar en invierno con un pequeño calentador eléctrico. Los veranos no fueron divertidos, sin embargo. La caravana no tenía aire acondicionado, así que tuve que conseguir un aire acondicionado portátil usado solo para hacerla soportable. Hice mucho tiempo extra y aprendí algunas nuevas habilidades de otros empleados. Eventualmente, a mediados de este año, obtuve una mejor posición en la empresa como supervisor y empecé a ganar un mejor salario que en mi trabajo anterior. Fue entonces cuando decidí que quería una casa. El susto que había recibido al perder mi departamento me hizo darme cuenta de que necesitaba algo mucho más estable a largo plazo. Miré alrededor para encontrar algo cerca de mi trabajo, y a solo 3 kilómetros encontré una casa fabricada de 3 habitaciones en una pequeña propiedad, pero logré conseguirla por $10,000 menos de lo que pedían. Usé casi todos mis ahorros para el pago inicial y fui aprobado para un préstamo hipotecario. Finalmente no tenía que vivir en una caravana más. Había suficiente espacio para estacionar mi camioneta detrás de la casa y quitar la caravana para instalarla en el patio trasero. Así que la coloqué allí como un pequeño edificio por si alguna vez quería usarla de nuevo. Cuando finalmente me establecí en la casa, fui lo suficientemente tonto como para presumir de ello en mi perfil de Facebook. Mi familia vio la publicación y ahí es donde la cosa realmente comienza. Después de unas semanas, mis padres, mi hermano junto con su familia vinieron a visitar completamente sin previo aviso para hacer un recorrido por mi casa. Ni siquiera les di mi dirección. Así que cómo averiguaron dónde vivo, aún no lo sé. Ninguno de mis amigos ha confesado, y ningún familiar anterior me había visitado antes de eso. Así que me pregunto si me espiaron en el trabajo y me siguieron a casa o algo así. Realmente no me sorprendería. Una vez que abrí la puerta, prácticamente todos se empujaron hacia adentro como turistas ruidosos. Luego comenzaron a sentirse como en casa. Todos seguían investigando, y mi cuñada tenía esta sonrisa espeluznante que me estaba mostrando repetidamente. Y solo más tarde entendí por qué, y eso me enojó más que un toro bajo esteroides que acaba de ser picado por una avispa. Mis padres hablaban constantemente sobre lo mucho espacio extra que tengo ahora, y que es demasiado para alguien como yo que no tiene esposa ni hijos. Claro, no ahora, pero tal vez algún día, y mi hermano seguía comentando que había más espacio que en la casa de nuestros padres, y que mi casa estaba más cerca de su trabajo también. Todas señales de alarma, lo sé. Eventualmente mi hermano me pidió que hablara en privado. Todos los demás de repente salieron de la habitación y se amontonaron en el porche delantero. Eso fue lo que finalmente me hizo darme cuenta de que habían planeado algo. Mi hermano, llamémoslo Dan por simplicidad, dijo que la casa era demasiado para mí solo, y que debería dejarlo mudarse con su familia porque su esposa está embarazada de su cuarto hijo, y que mi casa estaba mucho más cerca de su trabajo. Señaló que ya tengo la caravana, así que podría vivir en esa afuera mientras ellos habitan la casa principal. Y debo señalar que Dan nunca mencionó ofrecer pagar alquiler. Recuerde que él tiene un buen trabajo. También empezó a hablar de cómo habría cambios, e incluso toques de queda, y que no podría entrar en cualquier momento sin previo aviso. Si no fuera mi hermano, pensaría que la persona con la que estaba hablando había perdido la cabeza. Pero Dan perdió su cabeza hace mucho gracias a que nuestros padres lo trataran como si fuera el centro del mundo. Intenté hablar, pero él siguió hablando sobre mí mientras actuaba como si no tuviera voz en el asunto. De ninguna manera en el infierno voy a alquilar mi casa o partes de mi casa a él. A otras personas tal vez, solo para poder pagar la hipoteca más fácilmente, pero por supuesto que no a él o a su despreciable esposa. He escuchado sobre este tipo de situaciones exactas en videos en línea muchas veces, y nunca pensé que realmente lo viviría porque lo consideraba tan absurdo. Pero mis padres, hermano y cuñada encajan perfectamente en la descripción de un grupo de locos narcisistas con derechos, así que recogí mi teléfono y empecé a grabar. Luego simplemente lo sostuve. Dan ni siquiera parecía importarles o notar que había hecho esto, y simplemente se sentó allí con los brazos moviéndose mientras hablaba sobre todas las razones por las cuales necesitaba mi casa. Luego pasó de decir eso a actuar como si fuera un trato hecho, e intentando extender su mano para estrechar la mía. Fue entonces cuando finalmente mostré mi firmeza y dije, de ninguna manera, y lo dije lo suficientemente fuerte como para que Dan retrocediera por un segundo. Rara vez había elevado mi voz a ese nivel hacia él, porque fui castigado por nuestros padres siempre que lo hacía. Pero esta era mi casa, no la de ellos. Mi columna puede ser tan brillante como quiera aquí,
Me levanté y luego le dije que mi casa no estaba en venta, y actuar como si lo dejaría mudarse solo porque ellos quisieran que suceda, no lo hará posible. Compré mi casa para mí. Y no es mi culpa que siga teniendo más hijos, y que tenga que seguir viviendo con nuestros padres, porque no puede permitirse mudarse. Dan se acercó físicamente a mí lo más que pudo sin realmente tocarme, y dijo que no merecía la casa, y que él necesitaba un mejor lugar para que su familia viviera. Me reí en su cara y le dije que eso era una total tontería porque trabajé duro para poder comprar mi casa. Por supuesto que lo merezco. Dan comenzó a gritar que no tengo esposa ni hijos, y que no necesito todo ese espacio. Así que más vale que le dé algo. Dije que no le doy nada, y que ni siquiera me ofreció pagarme alquiler. Si lo dejo mudarse, todavía tendría que cubrir toda la hipoteca de mi propia casa sin poder vivir en ella. Entonces Dan me dijo que no debería pagar el alquiler, porque su familia es lo primero, y nuestros padres dijeron que iba a hacerlo, y que lo haría. Grité, como si sus palabras fueran ley, o algo así, y le dije a Dan que no tenían derecho ni poder para regalarle mi casa. Luego, justo a tiempo, mis padres y mi cuñada irrumpieron por la puerta principal, y me rodearon para intentar forzarme a aceptar. Hubo mucha pelea, pero para resumir desde este punto en adelante escuché la frase, hazlo por Dan, muchas más veces de las que puedo recordar. En la pelea les dije a todos que no tienen voz en mi vida ni en mi casa, y que se fueran antes de que llamara a la policía. Mi cuñada fue quien más fuerte me gritó sobre lo embarazada que estaba otra vez, y que no puedo hacerle esto. Dije que no hice nada en su contra. Ella simplemente asumió que podría tomar y tomar de mí como si simplemente lo permitiera. No tengo ninguna obligación hacia ella ni su familia. Luego la llamé perra arrogante que nunca tuvo ningún respeto por mí. Así que no me importa lo que piensa o cuántos hijos tiene. No va a vivir en mi casa. Bueno, eso la enfureció lo suficiente como para atacarme. Me dio un buen golpe en la cara e intentó hacer más. Pero mi hermano la retuvo pataleando y gritando. Ella seguía exigiendo que él la soltara para que pudiera rasgarme los ojos. El teléfono que tenía grabó prácticamente todo. Así que lo levanté y dije que iba a llamar a la policía si no se iban de inmediato. Mis padres le dijeron a Dan que se marchaban. Luego mi madre dijo que tenía una semana para recapacitar. Le dije que no lo haré y que no regresaran. Luego le dije a mi cuñada que mi teléfono grabó todo y que si intenta algo presionaré cargos por asalto. Ella me gritó y luego salió llorando a rastras con la cara entre las manos. Mi madre fue la última en salir por la puerta y dijo que mejor lo haga por Dan y su esposa. Yo le respondí que no lo haré. Actualización 1. Parte 2 de cómo mis padres intentaron quitarme la casa para mi hermano. Rompieron mis cerraduras para mudarse mientras no estaba en casa. Como mencioné en la primera mitad de mi publicación, muchos encontrarán esto increíble y largo. Sí, soy consciente de que ya hay publicaciones similares en línea. He visto un número de ellas ahora, pero no es como si esos publicadores tuvieran el monopolio en que les ocurriera este tipo de cosas. De hecho, me sorprende que este sitio no se haya utilizado mejor para combatir este tipo de situaciones, ya que las personas con derechos deberían tener más miedo de ser descubiertas aquí. Pero bueno, no culpo a nadie que llame a esto una tontería. Yo también lo haría si estuviera leyendo esto. Sin embargo, al leer esto y mi primera publicación, sabrás lo jodidamente locos que son mis padres, ya que en mi vida ellos fueron la raíz de todo mal que convirtió a mi hermano en el imbécil que es hoy. Y nunca me han dado una verdadera razón para ello, y temo que no haya ninguna. Algunas personas no pueden explicar por qué toman decisiones como el favoritismo, así que todo lo que pueden hacer es intentar seguir apoyando al niño que respaldaron. Que es exactamente lo que mis padres intentaron hacer, y prácticamente destruí sus vidas por ello. No en el sentido legal, sino más bien en uno emocional. Después de que eché a mis padres, hermano y cuñada por intentar forzarme a entregar mi nueva casa a mi hermano, inmediatamente fui a mis redes sociales y conté la historia a toda la familia. Se propagó bastante rápido, pero no podrás encontrarla ahora porque todo fue borrado hace algún tiempo, y puse mi propio perfil en privado. Publiqué sobre esto porque sabía que lo primero que haría mi familia cuando regresara a casa sería intentar distorsionar el evento para convertirme en el villano. Y tenía razón, pero tuve alrededor de una hora para comenzar antes que ellos, y tenía evidencia en vídeo para respaldar mi historia sobre lo que habían hecho. No planeo mostrar el vídeo aquí, así que no preguntas. Ser proactivo funcionó porque obtuve un buen número de familiares de mi lado de inmediato. Mis padres, hermano y cuñada debían estar listos para escribir su propia publicación, pero fue demasiado tarde.
Así que ni siquiera se molestaron en intentar mentir mucho. Mis padres Dan y mi cuñada tenían algunos monos voladores apoyándolos, pero no mucho más. Muchos sabían lo desconsiderados que eran. Lo que ocurrió fue algo que todos comprendieron y aceptaron rápidamente. Hubo una persona en particular que me llamó. No sé quién era, pero me gritaron que era un horrible hermano y que necesitaba dejar espacio para un verdadero hombre de familia. Simplemente colapsé la llamada y bloqueé el número. Esto no se repitió. La semana pasó y mis padres aparecieron con Dan en mi porche al frente, tal como dijeron que harían en su ultimátum anterior. Sonaron el timbre como locos y también golpearon la puerta hasta que finalmente respondí. La abrí solo un poco, e intentaron empujarse nuevamente, pero había instalado un par de cadenas de seguridad que lo impidieron, y hasta abracé mi cuerpo contra la puerta para asegurarme. Mi padre y mi hermano exigieron que los dejara entrar, pero les dije que estaba grabando todo en vídeo, y que llamaría a la policía si intentaban forzar su entrada nuevamente. Mi madre calmó a los demás y luego, en su tono más empalagoso, me preguntó si estaba listo para dejar que mi hermano se mudara. Les dije a ella y a los demás que se fueran a la mierda y nunca volvieran. Mi madre se puso a llorar y me preguntó por qué no puedo hacer esto por Dan, porque es mi amado hermano. Me reí y le dije directamente que no lo amaba como hermano, porque él me ha tratado como una mierda durante años, y que solo lo alentaron a hacerlo. Son unos padres terribles, y él es un hermano horrible. Después les dije que se fueran o llamaría a la policía de inmediato. Todos se fueron sorprendentemente fácil, con la excepción de mi madre que lloraba ruidosamente, y los otros dándome miradas de resentimiento. Uno podría decir que hacerlos irse fue sospechosamente fácil. Pensé que todo el lío había terminado, pero debería haber tomado en serio a mis padres, porque tenían otros planes estúpidos. Llegué a casa más tarde esa semana el viernes por la noche, y encontré un camión de mudanzas y la minivan de mi hermano estacionados en mi entrada. Estaba Dan y su familia mudando cosas. Él solo me saludó con una sonrisa burlona cuando me vi. Estaba furioso y les dije a él y al resto de su familia que se detuvieran. Pero mi cuñada, con su actitud arrogante, me dijo que así lo quisiéramos, porque se mudaban. Y luego, de la manera más falsa, mientras inclinaba la cabeza y fruncía sus labios, dijo que estaba bien porque mi mamá lo permitía, y que siempre debería escuchar lo que dice mi mamá. Me hirió la rabia solo al escuchar esas palabras y mirar su cara arrogante y engreída. Así que me encerré en mi camioneta para llamar a la policía de inmediato. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, mi cuñada comenzó a golpearme la ventana, gritando que parara, y que no puedo hacerle esto porque ella y Dan necesitan la casa. Y ella lloró, ¿por qué no puedes hacer esto por Dan? Yo respondí a la mierda Dan. Es mi maldita casa, no la suya. Entonces, amenazó con rayar el costado de mi camioneta a menos que dejara de llamar a la policía. Todo lo cual el operador del 911 escuchó gracias a que la ventana estaba ligeramente abierta. Le dije a mi cuñada que si dañaba mi camioneta, la demandaría. Y ella fue lo suficientemente inteligente como para retirarse. Cuando llegó la policía, Dan y su familia se habían encerrado en mi casa. Les conté a los oficiales lo que había sucedido, así como les mostré mi nueva licencia de conducir que tenía mi dirección actual. Luego, cuando fuimos a mi puerta principal, vi que habían cambiado la cerradura, y la cerradura vieja estaba tirada en la puerta con el centro perforado, y el taladro que usaron estaba tirado justo al lado, con un completo juego de brocas de Harbor Freight. ¿Podrían haber sido más estúpidos dejando evidencias a la vista? Señalé la cerradura rota y el taladro y les di a los policías un resumen de todos los eventos ocurridos anteriormente. Bien. Supongo que Dan les llamó a nuestros padres en algún momento después de llegar a casa, porque mostraron en mi puerta mientras hablaba con los policías. Mis padres inmediatamente mintieron y comenzaron a decir que yo había acordado alquilar mi casa a mi hermano y su familia. Dije que eso era una mentira fácilmente comprobable de una manera u otra. Así que Dan y su cuñada finalmente salieron de mi casa con unos papeles en la mano. Ambos lucían súper arrogantes, como si de alguna manera me hubieran superado. En realidad habían elaborado y impreso un falso contrato de alquiler, pero mi firma no estaba en él. Había una, pero no se parecía en nada a mi escritura. No creo que ninguno de ellos haya visto alguna vez mi firma. Así que eso fue increíblemente estúpido de su parte. Le dije a mis padres y a Dan que eso era un fraude tan burdo, y si la policía investigaba, lo averiguarían fácilmente. Y no creo que ir a la cárcel y a juicio les haría ningún bien. Eso incluso podría hacer que Dan perdiera su trabajo, que es su único medio de proveer para su familia. También dije que conseguiría un abogado y los demandaría por daños si algo de lo mío se perdía,
robaba o rompía, y llamaría a los servicios de protección infantil por si acaso. Dan se puso pálido, y se vio realmente asustado cuando dije todo eso, pero mi madre se puso entre nosotros, y doblegó la apuesta sobre cómo debería hacer esto por Dan, y vivir en la maldita caravana para que ellos finalmente, hogar familiar para sí mismos. Grité a ella que si pensaba que era una buena idea, podría hacerlo por Dan, y dejar que él tuviera su casa para sí mismo en lugar de él. Los oficiales separaron a mi madre de mí, y les dije que los quería fuera de inmediato, o presionaría cargos. Exclamé a gritos que habían taladrado mi cerradura principal para entrar, que los papeles del contrato eran falsos evidentes, que habían falsificado mi firma groseramente, y que tengo grabado en video a mi cuñada atacándome. Esos son delitos que podrían arruinar sus vidas si quiero, y si no se iban, eso era exactamente lo que haría. La única razón por la que no lo hice ya fue por los hijos de Dan. Así que tenían una oportunidad para irse de la maldita casa. En el momento en que mis padres escucharon eso, creo que finalmente se dieron cuenta de que no podían obligarme a hacer esto por Dan. Mi madre se rindió y dijo que iba a poner fin a esto. Luego fue a hablar con mi cuñada y le dijo en voz baja durante 1 minuto, mientras mi padre hablaba con Dan. Mi cuñada comenzó a llorar en voz alta. Rompió los papeles de alquiler falsos en pequeños pedazos, y arrojándolos al aire como si fueran papel picado, solo para que un oficial le dijera que recogiera los trozos de papel o lo multaría por contaminación. Ambos policías en ese momento tenían miradas de, no me pagan lo suficiente por esto. Dan tuvo que empezar a decirles a sus hijos que volvieran a cargar sus cosas en el camión de mudanza. Los niños estaban llorando, y el mayor estaba sollozando que ya no tendría su propia habitación. Mi cuñada y Dan juntaron a sus hijos para intentar hacer un último intento patético por hacerme sentir culpable con una rutina triste de la familia. ¿Sabes dónde ellos se agrupan juntos en una especie de abrazo mientras todos miran en la misma dirección? Te juro que creo que habían practicado eso antes. Todos los niños tenían la misma mirada de súplica con bocas temblorosas. Mi cuñada seguía acariciando su vientre embarazado, inclinando la cabeza para parecer una triste perrita, y mi hermano solo tenía la cara más triste que podía ser, y decía, por favor no hagas esto. Necesitamos poder vivir aquí, pero no flaqueé y les dije que siguieran empacando. Todos los niños y mi cuñada subieron el llanto al 11, y Dan me gritó, ¿estás satisfecho contigo mismo? Nos has negado un hogar porque eres muy egoísta para compartir y ayudar a la familia. Terminé riendo como un maníaco, y refutando que lo que estaba tratando de hacer era tomar y no compartir, y ninguna cantidad de llanto me haría dejar que su familia se mudara porque él ya no es mi hermano. Es solo un pringado con derechos que piensa que puede tomar lo que quiera de mí como cuando éramos niños. Dan comenzó a insultarme hasta que los policías le dijeron que se calmara, o lo pondrían en las esposas sin importar si yo quería presentar cargos. Aspiró sus labios y lució una mezcla de miedo y una gran ira. Le pregunté a los policías si podrían quedarse hasta que mis padres, hermano y cuñada se fueran, y dijeron que no tenían intención de irse hasta que esto se resolviera. De hecho, en los siguientes minutos, 2 policías se convirtieron en 4 cuando más llegaron por alguna razón. Eso le dio a mis padres un incentivo extra para irse. Hice que Dan me diera las llaves de la nueva cerradura que había puesto en mi puerta principal, aunque conseguí otra cerradura al día siguiente, ya que no sabía si tenía copias de las llaves o no. Fue muy reacio a entregármelas. Entonces, en lugar de entregármelas, de hecho las arrojó a la calle y al desagüe pluvial mientras decía que fuera a recogerlas. Pero uno de los policías lo reprendió por eso y le obligó a ir a buscarlas. Tuvo que quitar el tapón solo para conseguirlas. Cuando las devolvió, simplemente murmuró, y luego me las arrojó a la mano. Luego les dije que se fueran y no volvieran. Mi madre dijo que me desheredaría por esto como si eso fuera algún tipo de amenaza para mí. Y se lo dije frente a ellos. Luego, de manera sarcástica, dije algo como, oh no, eso significa que no podré asistir a vacaciones donde siempre me tratan como una mierda, porque Dan siempre ha sido su obvio favorito. Ustedes me trataron tan mal cuando crecí que si Dan alguna vez necesita un donante de órganos, no le daría nada, así que hagan como siempre me dijeron que hiciera cuando recibía maltrato por parte de todos ustedes, y abráguenlo. Mis padres quedaron atónitos después de que les dije todo esto, y el cuarteto de policías estaba viéndolos muy juzgadores también. Te digo, si quieres poner a unos padres desagradables como los míos en la mira, confróntalos frente a la policía, porque probablemente no intentarán hacer nada estúpido entonces. Mi madre simplemente comenzó a llorar y a alejarse.
Mi padre solo permanecía allí luciendo como si quisiera golpearme. Y Dan solo sostenía a sus hijos con un aire de derrota. Oh, y mi cuñada estaba en mi césped teniendo una rabieta. Pronto se formó una línea pasándole cajas y su equipaje fuera de mi casa. Nada se había desempacado hasta ahora, así que todo fue sacado bastante rápido. Pero mientras lo hacían, mi madre seguía diciendo que no era tarde y que aún podía hacerlo por Dan varias veces, en cada ocasión tratando de negociar más y más, para intentar hacerme cambiar de opinión. Dijo que Dan podría pagarme alquiler si los dejaba quedarme. Y cuando eso no funcionó, dijo que podría mudarme de nuevo con ellos para dejar que Dan alquilara mi casa, para que no tuviera que compartir el edificio. Le dije que se callara y siguiera empacando cajas, porque no quiero a Dan o a su familia cerca, no quiero su dinero, y ciertamente no quiero vivir con él o mis padres nunca más después de la forma en que me trataron cuando era un niño. Hacer un trato con mis padres sería como un trato con el diablo para mí. Mi cuñada terminó teniendo otra rabieta después de escuchar eso, y arrojó una caja. Y luego se sentó en el suelo para tener su fiesta de lástima, porque no quería volver a compartir una casa con mis padres. Y simplemente se quedó ahí sentada, luciendo enojada, triste hasta que todos terminaron. Ni siquiera quiso levantarse cuando fue hora de irse. Finalmente sacaron todo de la casa y del camión. Así que antes de que se fueran, les eché en cara a mis padres una última vez toda la mierda que me hicieron crecer. Y con 4 policías ahí cerca, no pudieron hacer mucho más que quedarse y soportar esto por una vez. Les llamé mucho y les di cuenta de tantas cosas que pasaron. Y hasta les señalé cómo no podían simplemente traer algo bonito para mí, como dejarme quedarme con mi caravana cuando estaba sin hogar y tratando de recuperarme, cómo dejaron que Dan y mi cuñada me ridiculizaran y me llamaran un vagabundo. Bueno, ¿quién es el vagabundo ahora? Quisieron echarme de mi propia casa para que Dan pudiera quedarse gratis en ella, y sin embargo, cuando necesitaba un lugar al que ir, ellos querían cobrarme más de lo que podía pagar solo para estacionar mi caravana, cuando ellos sabían que estaba sin trabajo. Hubo más miradas extremadamente juzgadoras de los policías cuando dije todo eso. Así que dejé a mis padres en el lugar una vez más, y les pregunté qué había hecho yo para merecer ser tratado así, más que por haber nacido. Porque cuando finalmente tengo un poco de éxito en la vida, quieren arrebatarme eso por su hijo favorito, ya que prefieren que le entregue todo a Dan y no tener nada para mí. Compré mi casa usando el dinero que gané. No les debo nada y no les voy a pedir nada nunca más, porque claramente nunca seré nada más que un felpudo o una caja de dinero a sus ojos. No obtuve respuestas de ellos, solo se quedaron ahí luciendo como peces fuera del agua. Así que continué gritando y les pregunté qué demonios les hizo pensar que eran tales buenos padres después de todo eso. Mi padre estaba rojo como un tomate, pero más por vergüenza que por enojo esta vez. Y mi madre lloró y dijo que era una horrible persona. Yo estuve de acuerdo en que ella es una horrible persona. Ellos todos lo son, y apuesto a que irán al infierno por ello también. Eran personas miserables y lo sabían. Pero si los hubiera confrontado sobre todas estas cosas en privado en lugar de en público, simplemente se habrían enojado conmigo y seguirían actuando como si yo estuviera mal. Simplemente habían seguido con la negación tanto tiempo que se convirtió en una parte de quienes eran. Mi madre se cubrió la cara con la chaqueta de mi padre para llorar. Y mi padre lucía más derrotado de lo que jamás lo había visto. Dan y su familia me evitaron por completo mientras terminaban de sacar todo al camión. Me aseguré de que nada de lo mío se había robado. No es que hubiera tenido la oportunidad de conseguir mucho mobiliario aún. Tuve suerte de incluso tener un sofá en ese momento. Finalmente se subieron a sus vehículos, y mi cuñada solo se quedó mirándome con rencor hasta que mi hermano la convenció para que manejara la minivan de regreso a casa. Y tan pronto como se fueron volví a conectarme y soltar todo lo que había pasado. Mis padres estaban demasiado avergonzados para intentar defender sus acciones esta vez, y mientras la familia estaba algo dividida antes de este incidente, ahora fue un deslizamiento de tierra a mi favor. Casi toda la familia se hizo del lado de los que me apoyaban después de este incidente. Y aquellos que no simplemente no se ponen del lado de nadie. No importa cuánto intentaran mis padres usar la línea de «lo hicimos por Dan», nadie volvió a escucharlos. Así que cualquier apoyo familiar que les quedaba se ha ido. Muchos de la familia que esperaba que no se pusieran de mi lado, sí lo hicieron. Eso incluye a los antiguos cómplices. Por lo que creo que finalmente tuvieron suficiente. Alrededor de esa época ofrecí recibir a media familia en la Nochebuena del próximo año en mi nueva casa. Mis padres no estaban invitados. No me bloquearon en los perfiles de mi hermano y mi cuñada.
sorprendentemente, y vi que mi cuñada tuvo a su cuarto bebé a principios de noviembre. Todavía están viviendo con mis padres. Estoy bastante seguro de que sabían que los estaba observando, porque mi cuñada seguía haciendo publicaciones pasivo-agresivas cada pocas semanas sobre no tener suficiente espacio mientras vivía con mis padres, probablemente para ver si todavía podía hacerme sentir culpable. Y estoy seguro de que está volviendo locos a mi madre y padre, porque no están teniendo ninguna paz y tranquilidad en su vejez con 3 niños ruidosos y obnoxiosos, una cuñada mentalmente inestable, mi hermano favorito, nacido en la casa a la vez. Quizás podrían mudarse a una caravana en su propio patio trasero y dejar que Dan se quedara con su casa por completo. Puede que obtengan algo de paz entonces. Sí, podrían hacer eso por Dan. Se suponía que habría más, pero esta publicación se volvió demasiado larga. Así que publicaré una parte 3 más tarde. Actualización 2. Mis padres, hermano y cuñada aparecieron en Navidad en mi casa cuando sabían que no eran bienvenidos. Estaba tratando de mantener las cosas en 2 publicaciones, pero me di cuenta al compilar todo que la parte 2 era demasiado larga, así que he dividido esto en una parte 3. Para aquellos que comentaron en masa para que consiguiera cámaras. Lo haré cuando pueda pagar. Aún estoy recuperándome financieramente de comprar una casa el año pasado. Y que yo sepa, las buenas cámaras necesitan una computadora decente para grabar. Y no tengo nada más que una computadora portátil de 3 años que funciona con Windows 10. Sí, soy consciente de las cámaras de timbre. Esa será la primera clase que conseguiré. Para aquellos que seguían diciendo que debería haber hecho arrestar a mi hermano y cuñada, la única razón por la que no lo hice fue porque son padres. Sus hijos los necesitan. Y si Dan fuera arrestado, probablemente perdería su trabajo. Y sin eso, su familia no tendría dinero, y mi cuñada tiene un bebé de solo unos meses en ese momento. Ni ellos ni ella necesitaban terminar en la cárcel. Pero no necesitas llegar a la cárcel para conseguir venganza. La policía puede ayudar, sí, pero obtuve recompensas sin presentar un informe policial. ¿Sería esto tan indulgente de nuevo? Más que probablemente no. Y ellos lo saben. Decidí esperar a crear una cuenta y publicar hasta después del año nuevo, solo en caso de que sucediera más cosas, y sucedió. Como saben los lectores anteriores, mi cuñada estaba haciendo publicaciones pasivas agresivas en las redes sociales, que eran claramente dirigidas a mí, especialmente después de que mi cuñada tuviera a su cuarto bebé en noviembre. Estaba publicando la misma tontería repetitiva una y otra vez. Solo encontró formas semi-inteligentes de reformularlo, pero básicamente seguía repitiendo que estaba cansada de vivir con mis padres, que no hay suficiente espacio, que necesita su propia casa, bla bla bla, bla. Sé que sueno despectivo, pero vive a través de lo que he vivido con estas personas, y estarías listo para tocar el violín sarcásticamente frente a ellos también. Son así de malos, y como esperaba hasta enero para crear una cuenta, sucedió más cosas. Dije antes que había invitado a media familia a una fiesta de Nochebuena en mi casa, y todos los que invité vinieron, aunque fue un viaje bastante largo de alrededor de 3 a 4 horas para ellos. Pero querían venir y mostrarme su apoyo. Fueron muy amables conmigo por lo duro que había trabajado para conseguir una casa por mi cuenta, y que lamentaban todo lo que había pasado. Me preguntaron por qué no simplemente había llevado mi caravana y regresado las 3 horas para estar con ellos, en lugar de vivir prácticamente sin hogar durante tanto tiempo. Y tuve que admitir tímidamente que estaba muy apegado a vivir aquí, y tenía las mejores oportunidades laborales en esta área. Mi ciudad natal no tiene muchas oportunidades laborales en mi campo, si es que alguna, y quería hacer mi propio camino tanto como pudiera. Una respuesta que en general aceptaron. Pasamos a tener una fiesta bastante agradable, la mejor que he tenido en años. Algunos primos incluso trajeron CDs de grandes álbumes de Navidad. Y debo decir que el que trajo mi tío de Ray Charles fue mi favorito. Canta canciones navideñas como ningún otro que haya escuchado. Fue un gran y feliz momento. Sentí que por una vez podía simplemente olvidar los problemas del pasado y disfrutar del momento, pero no estaría escribiendo esto si así se hubiera quedado. A unas 2 horas de la fiesta, ya saben quién apareció. Mis padres, hermano y cuñada, irrumpieron intentando lucir felices. Ni siquiera tocaron la puerta. Simplemente entraron por mi puerta principal, como si estuvieran destinados a estar allí. Apagué la música y les dije que se fueran de inmediato. Suplicaron que se quedaran y dijeron que traían regalos.
Uno de mis tíos se puso de pie y les gritó antes de que tuviera otra oportunidad de hablar. Y les dijo que no merecen estar en mi hogar ni en mi vida después de la mierda que intentaron tirarme el año pasado. Y fue respaldado por varios otros familiares. Ten en cuenta que este tipo es el hermano de mi madre. Y solía quererla muchísimo hasta que se enteró de la mierda que hubo entre yo y mis padres. Mis abuelos, los padres de mi madre, tan mayores como son, se interpusieron entre nosotros para decirles a mis padres que si querían hacer las paces conmigo, ahora es demasiado pronto, y nunca fueron más decepcionados en ellos de lo que fueron este último año. Habían ocultado su favoritismo hacia mi hermano de ojos curiosos durante mucho tiempo, pero no engañaron a nadie más. Y necesitaban hacer un esfuerzo serio para intentar realmente tratarme como un hijo, si alguna vez querían estar nuevamente en mi vida. Luego se volvieron hacia Dan y mi cuñada, y dijeron que habían visto la tontería repetitiva que mi cuñada sigue publicando. Están cansados de ella, y que ya debería dejarlo ir. Mi cuñada volvió a su viejo estándar de llorar, y tuvo una fiesta para quejarse de que ella debería ser la que viva aquí, y no yo. Se dejó caer en una silla para tener una rabieta, y decir que no era justo que yo tuviera esta casa para mí, cuando no tengo familia propia, y que ella tiene 4 hijos que necesitan más espacio, y se atrevió a quejarse de eso. Fui un poco malicioso, pero señalé en voz alta que ella es una mala madre, porque deja que mi madre se haga cargo de la mayoría de la crianza, mientras ella se sienta en su trasero todo el día bebiendo, jugando en su teléfono o saliendo a cebar, gastar el dinero de Dan. Y tiene el descaro de quejarse de ello. Incluso bromeé que me sorprende que su bebé no se embriague con su leche materna, dado que ella bebe tanto alcohol, lo que admito que fue un poco demasiado lejos, ya que recibí algunas miradas, y mi cuñada exigió saber si la estaba llamando mala madre. Dije que la evidencia habla por sí misma. Si quería poder permitirse mudarse de la casa de mis padres algún día, entonces necesita usar su título universitario para algo, conseguir un trabajo y aprender a ahorrar dinero. Mi madre ya hace la mayor parte del cuidado de los niños de mi hermano de todos modos. Así que tendría tiempo de sobra una vez que su bebé sea un poco mayor. El hijo mayor de mi hermano, que tiene 7 años, corrió al frente para intentar golpearme y gritarme por haberle gritado a su madre, y seguía gritando sobre cómo su madre dijo que yo era el malo que la hizo llorar, y que ella no me dejaba vivir aquí. Fue entonces cuando mi hermano agarró a su hijo para apartarlo. Pero todos los demás adultos intervinieron y esto se convirtió en una especie de intervención familiar contra mi cuñada y mi hermano. Ella estaba llorando, su nuevo bebé estaba llorando, sus hijos estaban llorando. Demonios. Incluso Dan lucía casi lloroso del regaño verbal, del que estaba siendo objeto. Terminó sentado en el otomano que uso para guardar zapatos en la puerta principal, y lucía como un completo desastre. No podía mirar a nadie a los ojos, no podía decirme siquiera 2 palabras. No había nadie ahí para que le interfirieran. Apostaría que esto habría terminado siendo un nuevo intento de ordenarme que le diera mi casa como hizo cuando intentó manipularme a hacer esto antes. Pero por este punto, él ya había sido tan humillado que la reputación de él y de mis padres en la familia estaba completamente destruida porque las máscaras habían caído. Poco después, mis padres, hermano y cuñada, se fueron derrotados. La fiesta continuó y todos evitamos hablar de lo que acababa de suceder durante el resto de la noche. Dado que la mayoría de los adultos habían estado bebiendo, se quedaron a pasar la noche en mi casa. Incluso dejé que algunos de ellos durmieran en la caravana para que hubiera suficiente espacio. Admito, también hace una buena casa de huéspedes. Todos mis parientes querían un recorrido por ella antes que eso, y dijeron que no podían creer que había estado viviendo en ella durante aproximadamente 2 años. Recibí muchas preguntas al respecto, como cómo fue el verano y el invierno, y así sucesivamente. Me desperté antes que nadie la mañana de Navidad, y tenía una cafetera fresca y un poco de ibuprofeno para aquellos que tuvieran resaca de ponche de huevo spikeado. Me elogiaron por ser un anfitrión mucho mejor de lo que mis padres jamás fueron, y todos estuvimos de acuerdo en hacerlo nuevamente el próximo año. Después de Navidad, mi cuñada finalmente dejó de publicar cosas que eran obvios ataques hacia mí, y eliminó todas las publicaciones anteriores también. Pero poco después del nuevo año, Sil empezó a hacer una nueva publicación quejándose de cómo había intentado convencer a mis padres de que compraran una caravana como la que yo tenía, para que pudiera ser configurada en el patio trasero para que Dan y su familia pudieran usar toda la casa como su hogar familiar. Bueno, el sabor de su propia medicina nunca es divertido, porque mis padres rechazaron eso con vehemencia. Escuché, nadie va a desalojarlos de su propia casa,
y mucho menos su habitación principal. La publicación estuvo solo un par de días antes de que mi cuñada la eliminara, y desde entonces apenas ha hecho nada más que publicar. Le encanta quejarse, pero si un árbol cae y nadie está alrededor para escucharlo, ¿puede seguir quejándose? Creo que mi cuñada ha comprendido que no hay punto en hacerlo cuando nadie la escucha más, y Dan no puede permitirse mudarse con su familia en su salario, solo por un buen tiempo. Si ellos acaban esperando otro bebé en los próximos años, no me sorprenderé. Las cosas se calmaron para mí desde entonces, e incluso he invitado a amigos a jugar póker. Soy muy malo jugando al póker porque nunca puedo recordar nada de eso. Pero, ¿qué importa? Podemos beber cerveza y comer comida chatarra mientras somos hombres alegres y idiotas. Todos nos embriagamos con hamburguesas de Burger King, y solo lo pasamos bien como 4 hombres adultos que solo quieren tener un buen tiempo desenfrenado y volvernos locos. Pienso que tal vez en verano investigaré sobre salir con alguien. No soy exactamente más joven aquí. Espero que todo eso vaya bien. Mi caravana ahora se queda inactiva en mi patio, y admito que hubo días en que salí solo a pasar un tiempo en la caravana. He vivido en ella durante 2 años. Se siente como mi segundo hogar. Y tal vez un día tendré la oportunidad de usarla para acampar, como estaba destinado a ser. Nunca he ido de campamento. Mis padres lo consideraron una pérdida de tiempo. Así que sería una experiencia completamente nueva para mí. Esto marca prácticamente el final de lo que ha sucedido. Mis padres, hermano y cuñada se han mantenido bastante alejados de mí. De hecho, parecen haber vuelto a actuar como si no existiera, como lo hacían antes de que comprara una casa. No es que me moleste en absoluto. Es mejor así, pero inevitablemente volverán de alguna manera. Sé que lo harán. Solo me pregunto qué tipo de tontería estúpida harán a continuación. Si alguna cosa notable como toda esta historia vuelve a ocurrir, haré otra publicación si esta cuenta sigue activa. Actualización 3. Mis padres y Dan volvieron antes de lo que pensé, y esta vez querían dinero. Esto no sorprenderá a algunas personas que comentaron en mis publicaciones anteriores, porque mis padres hicieron exactamente algunas de las cosas que dijeron que harían, queriendo ya sea mi dinero o mi firma. Esperaba la línea clásica de los narcisistas diciendo que se los debía, o algún tipo de tontería socialista de compartir la riqueza. Pero eso era solo mi imaginación desenfrenada. La situación resultante fue algo similar a eso, pero mucho más tranquila, supongo que podrías decir. Parece que saben que no pueden empujarme demasiado ahora, y la mayoría lidiaban con pena. Comenzó cuando mis padres se pusieron en contacto conmigo recientemente a través de las redes sociales y pidieron una reunión en un lugar público de mi elección. Simplemente parecían una trampa, pero no tenía miedo. De hecho, estaba divertido. Saben que no soy alguien con quien jugar más, así que solo podía preguntarme qué querían esta vez. Elegí un restaurante local que puede tener el nombre de una aceituna y un jardín, y allí nos encontramos. Dan estaba con ellos, pero se mantuvo callado la mayor parte del tiempo. Tuvimos saludos incómodos. Pedimos algunas bebidas y luego pasamos a lo que querían. Mis padres me suplicaron que ayudara a Dan a conseguir su propio apartamento para que pudiera finalmente mudarse. Aparentemente el crédito de Dan no es muy bueno. Vaya, me pregunto por qué. ¿Podría ser que su esposa regularmente lo está llevando a la ruina económica? Bueno, me preguntaron que por favor ayudara, ya sea proporcionando capital o firmando como coanfitrión del apartamento y ayudando a pagar el alquiler. Simplemente dije que no a ambas cosas. Fue entonces cuando Dan habló, enojado, y me gritó que yo tenía tanto, y que no tengo una familia que apoyar como lo hace él. Él necesitaba mi ayuda y debería ahorrar un poco de dinero para su familia, dado que no tengo una. Me reí, y le pregunté dónde estaban ellos cuando yo necesitaba su ayuda. ¿O eso es correcto? Ellos estaban señalándome y riéndose de mí por ser un vagabundo. ¿O deberíamos retroceder un poco más a mi infancia? Me encantaría ahondar en eso con bastantes oídos para escuchar. Mi madre tomó mi mano y me suplicó que no hablara de ello. Mi padre y Dan simplemente desviaron la mirada y no dijeron nada. Estoy bastante seguro de que querían decir algo como estaban acostumbrados. Le pregunté si pensaban que era rico o algo así. Las miradas de ellos lo decían todo. Cuando les dije que no tengo ese tipo de dinero, me miraron como ciervos frente a los faros. Desglosé cuánto había logrado ahorrar para el pago inicial de mi casa, y la forma en que tuve que vivir y trabajar para poder ahorrar tanto tan rápido. Y luego, como ya había gastado prácticamente todo eso en el pago inicial de mi hogar, ciertamente todavía tengo ingresos mensuales para gastar.
Sí, pero la mayor parte de eso se destina a la hipoteca, seguros, gasolina, internet, teléfono, comida y otros gastos. Y luego queda un 30% de eso como máximo que puedo guardar. Y necesito el dinero ahorrado para volver a estar en pie en poco tiempo. También tengo que asegurarme de tener ahorros a los que recurrir. Mi camioneta es de los 90. Si llegara a romperse, necesitaría dinero para repararla o reemplazarla. Y hay otras cosas para las que se necesita un fondo para días lluviosos, como reparaciones de la casa, doctores, impuestos, abogados, o cualquier cosa en general que necesites efectivo rápido para un gasto inesperado. Así que, como pueden ver, simplemente no puedo permitir que Dan me pida dinero. Y también me niego a firmar nada, ya que eso me dejaría a mí en problemas por cualquier cuenta que Dan no pudiera o no quisiera pagar. Luego señalé que es probable que mis padres no hayan firmado nada para el apartamento de Dan hace mucho tiempo. Y mi madre volvió a llorar. Estaba prácticamente un paso adelante de ellos en todo esto. No soy un cajero automático, y no soy un tonto, y se lo dije a sus caras. Esperaba que mi padre se enojara conmigo como solía hacerlo, pero esta vez simplemente no lo hizo. He conocido a este hombre que explotaría en mí por la más mínima provocación de no apoyar a mi hermano en toda mi vida, pero esta vez simplemente no lo hizo. Ni siquiera había una mueca en su rostro. La única manera en que podría describir la expresión que tenía era arrepentimiento y derrota. Quizás arrepentimiento por ser un mal padre, o quizás arrepentimiento porque ya no podía intimidarme. ¿Quién sabe? De cualquier manera, mis padres no podrían argumentar conmigo, y no tenía ninguna intención de darles dinero. Dan se levantó y dijo que esto era solo una pérdida de tiempo y que se iba. Mi madre comenzó a disculparse por él, pero Dan aún quería irse. Entonces, solo por ser amable, les ofrecí comprarles una ronda de sopa y ensalada ilimitada mientras estábamos allí. Supongo que no podían rechazar comida gratis, ya que no habíamos pedido nada más que bebidas todavía, y se quedaron. Me esforcé por hablar de cualquier otra cosa que no fuera dinero. Dan permanecía en silencio, y simplemente comiendo su comida o mirando su teléfono. Pero mis padres simplemente conversaron con cierta incomodidad. Comentaron que recientemente se unieron a una iglesia cristiana local, y que ya habían estado yendo durante las últimas 2 semanas. Dije, qué bien por ellos, y por supuesto empezaron a intentar publicitar que les gustaría que yo fuera también. Simplemente dije que no, gracias, y fueron lo suficientemente inteligentes como para no continuar presionando más. Cuando la comida terminó, Dan dejó un billete de $10 en la mesa para la propina, y se marchó sin pronunciar otra palabra a mí o a nadie. Mi madre simplemente disculpó su comportamiento y nos separamos. Eso fue todo. No hubo tanta drama como pensé, pero esto sigue siendo mucho mejor que cómo solían ser mis padres y mi hermano. Con respecto a mi cuñada, bueno, ella ha estado quejándose regularmente de mis padres. Realmente no parece gustarle el hecho de que ella no es la reina de la casa. Y creo que su toxicidad finalmente los está atrapando. ¿Por qué más querrían venir a arrastrarse de nuevo? Mi cuñada realmente quiere que mis padres se muden a una caravana como la que yo tuve que hacer, para que puedan hacer espacio en la casa. Y se lo han dicho no. Cada vez. Parece que tiene un grupo de seguidores al estilo de Karen como ella, porque aquí y allá recibo mensajes de alguien que no conozco, que están decididos a gritarme que debo ceder mi casa por mi cuñada. Ya no me molestan en argumentar con estas personas. Simplemente bloqueo y sigo adelante. Aunque hubo un troll persistente que tenía mi número de teléfono, y llaman desde un número diferente cada vez. Sí, parece ser la misma persona que me llamó para decirme que debería hacer espacio para un verdadero hombre de familia como Dan. Pero no me importa. Las llamadas, sin embargo, parecen haber disminuido, sino tal vez detenido, porque dejé claro a esa persona que solo me estaban divirtiendo al mantener esto durante tanto tiempo. La última vez que me llamó fue a principios de mes, y ha habido silencio desde entonces. Actualización 4. Bien, pensé que esperaría medio año más o menos después de las publicaciones originales para actualizar a todos, pero terminó siendo más tiempo que eso. Sí, las cosas fueron mal otra vez, pero no realmente para mí en su mayor parte. Estoy casi bien, si no casi ileso desde la última Navidad, aparte del tiempo en que mis padres y Dan vinieron a pedirme dinero, como mencionó mi última publicación, y un enfrentamiento más reciente entre yo y mi cuñada del que leerás aquí. Fui a comprar algunas cámaras para mi casa, incluyendo un timbre inteligente. No les conté a mis padres sobre las cámaras para estar precavido, pero hasta ahora nadie ha intentado entrar a robar. Creo que la forma en que los expuse antes los asustó y los hizo dejarme en paz.
En su mayoría, he alquilado 2 de las habitaciones de mi casa. Una a un amigo cercano, y la otra a un amigo de dicho amigo cercano. Ambos han sido inquilinos fantásticos, saben mantenerse en silencio y dejarme en paz la mayor parte del tiempo, e incluso tienen refrigeradores pequeños que mantienen en sus habitaciones, así que no necesitan guardar sus bebidas en el refrigerador principal. El trato que les di en el alquiler fue demasiado tentador para dejarlo pasar. Incrementó mi ingreso mensual bastante, y aún después de impuestos, todavía estoy guardando cantidades decentes en el banco, desde que el dinero del alquiler cubre gran parte de mi hipoteca mensual. Probablemente te estés preguntando cómo mis padres, hermano y cuñada, tomaron esto de que alquile habitaciones a amigos. Pues bien, la respuesta es, no bien. Mi padre y Dan se mantuvieron al margen, pero mi cuñada se enfureció, lo que hizo que mi madre viniera llorando por cómo podía haber alquilado esas habitaciones a Dan y su familia, en lugar de a ellos. Tuvimos un poco de una discusión en la que señalé que, por un lado, rompieron en mi casa para intentar robarla una vez antes. Ella no querría dejar que alguien que hizo eso entrara a vivir con ella. Además, no había suficiente espacio para mí, Dan y su familia en mi casa. No significaría que nunca compartiría un techo con ellos. Es una casa de 3 habitaciones, y además fabricada. Tengo la habitación principal y su baño adjunto. Eso solo habría dejado 2 pequeñas habitaciones para Dan, su esposa, y 4 niños, sin contar que ellos serían insoportablemente molestos para mí todo el tiempo. También sabe muy bien que no puedo estar cerca de mi cuñada porque ella me provoca intencionalmente. Y ellos se burlaron de mí cuando era un vagabundo antes. Bueno, ¿quién es el vagabundo ahora? Quisieron echarme de mi propia casa para que Dan pudiera vivir gratis en ella. Y cuando necesitaba un lugar al que ir, ellos no querían cobrarme más de lo que podía pagar solo para estacionar mi caravana, cuando ellos sabían que estaba sin trabajo. Hubo más miradas extremadamente juzgadoras de los policías cuando dije todo eso. Así que dejé a mis padres en el lugar una vez más, y les pregunté qué había hecho yo para merecer ser tratado así, más que por haber nacido. Porque cuando finalmente tengo un poco de éxito en la vida, quieren arrebatarme eso por su hijo favorito, ya que prefieren que le entregue todo a Dan y no tener nada para mí. Compré mi casa usando el dinero que gané. No les debo nada, y no les voy a pedir nada nunca más, porque claramente nunca seré nada más que un felpudo o una caja de dinero a sus ojos. No obtuve respuestas de ellos, solo se quedaron ahí luciendo como peces fuera del agua. Así que continué gritando y les pregunté, ¿qué demonios les hizo pensar que eran tales buenos padres después de todo eso? Mi padre estaba rojo como un tomate, pero más por vergüenza que por enojo esta vez. Y mi madre lloró, y dijo que era una horrible persona. Yo estuve de acuerdo en que ella es una horrible persona. Ellos todos lo son, y apuesto a que irán al infierno por ello también. Eran personas miserables, y lo sabían. Pero si los hubiera confrontado sobre todas estas cosas en privado en lugar de en público, simplemente se habrían enojado conmigo, y seguirían actuando como si estuviera mal. Simplemente habían seguido con la negación tanto tiempo que se convirtió en una parte de quienes eran. Mi madre se cubrió la cara con la chaqueta de mi padre para llorar, y mi padre lucía más derrotado de lo que jamás lo había visto. Dan y su familia me evitaron por completo mientras terminaban de sacar todo al camión. Me aseguré de que nada de lo mío se había robado. No es que hubiera tenido la oportunidad de conseguir mucho mobiliario aún. Tuve suerte de incluso tener un sofá en ese momento. Finalmente se subieron a sus vehículos, y mi cuñada solo se quedó mirándome con rencor, hasta que mi hermano la convenció para que manejara la minivan de regreso a casa. Y tan pronto como se fueron volví a conectarme y soltar todo lo que había pasado. Mis padres estaban demasiado avergonzados para intentar defender sus acciones esta vez, y mientras la familia estaba algo dividida antes de este incidente, ahora fue un deslizamiento de tierra a mi favor. Casi toda la familia se hizo del lado de los que me apoyaban después de este incidente. Y aquellos que no simplemente no se ponen del lado de nadie. No importa cuánto intentaran mis padres usar la línea de «lo hicimos por Dan», nadie volvió a escucharlos. Así que cualquier apoyo familiar que les quedaba, se ha ido. Muchos de la familia que esperaba que no se pusieran de mi lado, sí lo hicieron. Eso incluye a los antiguos cómplices. Así que creo que finalmente tuvieron suficiente. Alrededor de esa época ofrecí recibir a media familia en la Nochebuena del próximo año en mi nueva casa. Mis padres no estaban invitados. No me bloquearon en los perfiles de mi hermano y mi cuñada, sorprendentemente. Y vi que mi cuñada tuvo a su 4º bebé a principios de noviembre. Todavía están viviendo con mis padres.
Estoy bastante seguro de que sabían que los estaba observando, porque mi cuñada seguía haciendo publicaciones pasivo-agresivas cada pocas semanas sobre no tener suficiente espacio mientras vivía con mis padres, probablemente para ver si todavía podía hacerme sentir culpable. Y estoy seguro de que está volviendo locos a mi madre y padre porque no están teniendo ninguna paz y tranquilidad en su vejez con 3 niños ruidosos y obnoxiosos, una cuñada mentalmente inestable, mi hermano favorito, y un bebé recién nacido en la casa a la vez. Quizás podrían mudarse a una caravana en su propio patio trasero y dejar que Dan se quedara con su casa por completo. Puede que obtengan algo de paz entonces. Sí, podrían hacer eso por Dan. Se suponía que habría más, pero esta publicación se volvió demasiado larga. Así que publicaré una parte 3 más tarde. Actualización 5. Solo para que todos entiendan, gran parte de esta información provino de Dan y mis padres, así que solo estoy contando lo que sé. Las cosas se pusieron realmente feas cuando Dan de repente acusó a su esposa de ser infiel en marzo. Esto nos sorprendió a todos, porque pensábamos que él era un completo pushover con ella, pero no, ya no lo es. Todos ustedes saben cómo me trató cuando estaba en su lado malo, pues su esposa no fue perdonada de esa ira en absoluto. Comenzó a unir las piezas sobre su engaño, después de finalmente salir de su ignorancia, y secretamente se hizo pruebas de ADN para todos sus hijos. 3 de los niños son suyos, pero el más pequeño, el bebé, no lo es. Para que conste, Dan y yo tenemos el cabello lacio, y bastante oscuro que es casi negro. Lo mismo con nuestros padres. El cabello de la cuñada es lacio, y también bastante oscuro, pero el cabello del bebé es más claro, y un poco rizado. Al principio Dan pensó que era solo por la edad del bebé. La cuñada seguía restándole importancia y decía que se oscurecería con el tiempo. Pero el cabello del bebé nunca se oscureció. Supongo que esa fue la mayor pista para Dan. Confrontó a su esposa con los resultados de ADN frente a nuestros padres, y ella se derrumbó, llorando y diciendo que fue un error. La cuñada utilizó todos los trucos de Darbo. Negar, dar verdades a cuentagotas y manipulación emocional. Pero Dan no se dejó engañar, y realmente hizo más para averiguar sobre su infidelidad de lo que jamás hubiera pensado. Sabía que era inteligente, simplemente se había dejado engañar. Tenía pruebas detalladas de su infidelidad con registros telefónicos, mensajes que obtuvo de su teléfono, registros bancarios y la prueba de ADN. Incluso identificó al hombre con quien está siendo infiel, quien probablemente sea el padre, ya que tiene el cabello rizado de color mucho más claro. Las pruebas en su contra eran cristalinas, y Dan dijo que ella era tan mala ocultando su aventura, que no tuvo problemas en descubrirlo una vez que empezó a buscar. Mis padres exigieron que la cuñada abandonara su casa de inmediato. Fue entonces cuando se volvió loca con todos. Primero solo gritó, pero rápidamente se volvió física. La policía tuvo que ser llamada por mi madre. Y sí, la cuñada fue arrestada. Le arañó a Dan y a mi padre bastante con sus largas uñas postizas, e incluso lastimó a su hijo mayor en el fuego cruzado al golpearlo, lo suficientemente fuerte como para dejarlo con un ojo morado, y una hemorragia nasal cuando intentó intervenir. Dan fue lo suficientemente inteligente como para tener su teléfono grabando cerca cuando la confrontó. Así que la policía tuvo todo lo que necesitaba para arrestarla por asalto. Los padres de la cuñada tuvieron que ir a buscarla para sacarla de la cárcel. Luego regresaron por el bebé, las cosas de la cuñada y su auto también. Un par de días después de que la cuñada fue liberada, apareció en mi casa porque aparentemente yo era el siguiente en su lista negra. Tan pronto como abrí la puerta comenzó un ataque delirante en el que me acusó de publicar en Reddit. Luego dijo que yo era la maldición en Titler de su existencia. No estoy segura, pero creo que podría haber estado drogada con algo, porque esto se sintió extra loco para ella, y sus ojos no se veían bien. Afirmó que las madres con niños pequeños son lo más sagrado del mundo. Luego continuó gritando que ceder mi casa no debería haber sido demasiado pedir, porque apoyar a la familia era lo menos que podía haber hecho. Y si lo hubiera hecho, entonces su familia aún estaría junta. Cuando intenté hablar mientras ella despotricaba, en realidad intentó empujarme y cubrirme la boca. Incluso tenía su mano levantada como si estuviera lista para arañarme. Bueno, eso no fue bien recibido por mí, como pueden imaginar. No soy precisamente alguien a quien se le amenace. Así que le dije que llamaría a la policía si no me quitaba las manos de encima en ese momento. También le dije que tenía todo grabado en la cámara de mi timbre. Ella comenzó a entrar en pánico en el momento en que escuchó cámara. Luego terminé diciéndole con palabras duras hasta que se fue de mi porche.
Le dije que tenía el descaro de llamarme entitled, cuando ella es exactamente eso. No trabajó por nada de lo que tiene, engañó a su esposo y quedó embarazada de su amante. Hizo que mi madre asumiera la mayor parte de la crianza de sus hijos, gastó el dinero de Dan hasta que estaban en un agujero financiero, y actuó con derecho sobre mi casa hasta el punto de intentar robarla. La llamé entitled ex-mil y le dije que era una perra codiciosa, cegada por el narcisismo. Luego le dije que dejara de culparme por sus propias acciones y que nunca volviera a aparecer en mi casa. Con todo lo que le dije, eso fue prácticamente todo lo que necesitaba escuchar la cuñada antes de saltar de nuevo a su auto y salir disparada. Este fue finalmente el último clavo en el ataúd para mí. Ahora que estaba separada de Dan, finalmente decidí ir a la policía y presentar un informe sobre ella por acoso y el asalto que me había hecho el año pasado. Y el hecho de que me pusiera las manos encima en mi porche solo lo sumó. La policía ya tiene todo registrado. Y le di copias del video a Dan para su abogado de divorcio. Y sí, solicité una orden de restricción contra la cuñada. Se concedió fácilmente porque era obvio que la mujer está desquiciada. No ha hecho una publicación en redes sociales sobre mí desde entonces que yo haya visto. Pero eso es solo porque puso su perfil en privado. Espero que su barco de culpas contra mí haya zarpado hace tiempo. De todos modos me ha dejado en paz. La cuñada todavía estaba con su amante durante el divorcio. En ese momento no tenía idea de qué tipo de hombre era. Pero cualquier persona que se involucra con el cónyuge de alguien más, y además tiene un hijo con ellos, realmente no tiene mucha moral desde el principio. Una vez que el divorcio comenzó, la cuñada admitió que Dan simplemente no era lo suficientemente hombre para ella, porque no podía permitirse darle el estilo de vida que quería. De hecho, ella creía que estaba al nivel de una esposa trofeo, y que merecía estar con alguien rico. Dan dijo que se rió de ella de manera maníaca. Dijo que ella no era ni de lejos lo suficientemente atractiva para ser una esposa trofeo. Y mencionó cualquier otro defecto que tenía. La cuñada terminó humillada por esto, y salió corriendo como una niña. Debido a que tuvo que vivir con sus padres, la cuñada se vio obligada a trabajar en el negocio familiar, porque Dan ya no le daba acceso a sus cuentas bancarias. Ya había agotado todas las tarjetas de crédito que él le había dado anteriormente. Y se quejaba de tener que trabajar para sus padres, a pesar de tener un título universitario. Pero creo que ellos eran los únicos que la emplearían de todos modos, ya que tiene un registro criminal y un hueco de una década en su currículum. He escuchado de Dan que sus padres estaban muy decepcionados con ella también, pero eso fue solo un rumor. Podrían ser tan malos como ella por lo que sé. De todos modos, el espectáculo del divorcio realmente despegó una vez que comenzó. La cuñada no se fue con mucho de él, especialmente porque tuvo una aventura, lastimó físicamente a su suegro, esposo e hijo mayor, y está en un estado de culpabilidad, como mencioné anteriormente. Así que besó cualquier oportunidad de conseguir lo que quería. Entraré en detalles sobre esto en la publicación final. Actualización 6. El abogado de Dan movió algunas piezas para que el divorcio comenzara lo más rápido posible. Pero le costó caro. No sé los detalles más específicos, ni cuánto le costó todo. Nunca me dijeron. Por otro lado, mi cuñada estaba muy mal financieramente. Y ya saben lo que puede pasar cuando acorralas a un animal. Ella respondió, pero la ley no estaba de su lado, ni tampoco sus finanzas menguantes. Los padres de mi cuñada tuvieron que pagarle un abogado, y no era un muy buen abogado, de hecho. Además, ella llevó a su pareja con quien tuvo la aventura al tribunal de divorcio para testificar a su favor. Este tipo era una verdadera pieza de trabajo. Tenía una lengua de bronce y una sonrisa encantadora que trató de usar a su favor. Afirmó que mi cuñada había sido agraviada por un esposo incompetente, razón por la cual buscó los brazos de otro hombre. Dijo que estaba listo para hacerse responsable de su hijo, que había tenido con mi cuñada, pero que ella aún necesitaría la pensión alimenticia para poder mantenerse y cuidar de dicho niño. Comentó que, dado que Dan en ese momento seguía en el certificado de nacimiento, la pensión debería ser una de sus obligaciones. Dan dijo que este tipo usaba palabras grandilocuentes y una sonrisa encantadora, pero parecía una clase especial de estúpido. Y viniendo de Dan, eso es decir algo. El juez tampoco se dejó influir en lo más mínimo, y le dijo al charlatán de lengua de bronce que era un hipócrita por afirmar que estaba listo para hacerse responsable de su propio hijo, mientras también tendía la mano para recibir dinero del hombre cuyo matrimonio había ayudado a arruinar. Eso lo dejó callado. Dan también estaba preparado para demandar a la pareja de su esposa por alienación de afecto,
Sin embargo, eso no prosperó. Supongo que habría sido responsabilidad de Dan probar cuánto la había amado antes de que comenzara la aventura. Pero después de que se le cayó la máscara y vimos su verdadero yo, no estamos seguros de si alguna vez lo amó de verdad, o si solo le gustaba tener un sustento. Alguien aquí comentó que mi cuñada probablemente seguía teniendo hijos para evitar conseguir un trabajo. Y puede que tuvieras razón. De cualquier manera, mi cuñada trató de alargar el divorcio, pero el abogado de Dan y el juez evitaron que eso sucediera. Juro que Dan debió de tener mucha suerte, porque le tocó uno de los jueces más duros y poco comprensivos con los infieles del Estado, y toda la evidencia que teníamos sobre mi cuñada facilitó mantenerla lejos del papel de víctima. Así que en su lugar dejó salir su verdadero y odioso yo, ya que no había sentido en ocultarlo más. El tribunal tenía todos los registros proporcionados por Dan y por mí, informes policiales, fotos y grabaciones que demostraban que ella era una narcisista abusiva. Había una montaña en contra de mi cuñada que no tenía forma de escalar o rodear. Ella trató de enfrentarse a la montaña, pero eso era territorio propenso a avalanchas. Al final del divorcio, mi cuñada llegó a un acuerdo para terminar las cosas rápidamente. Dan se quedó con 3/4 partes de la deuda de la tarjeta de crédito. Logró que su nombre se quitara del certificado de nacimiento del hijo de la aventura, y mi cuñada se fue con solo custodia parcial de sus hijos, sin pensión, también sin la mayor parte de las deudas de crédito que había acumulado. Al estar legalmente empleada por sus padres, significaba que tenía un ingreso propio para empezar a pagar sus deudas. Puede ver a sus otros hijos casi siempre que quiere, y puede llevarlos los fines de semana. Pero por alguna razón ha hecho muy pocos intentos de verlos. Los sacó a comer comida rápida unas cuantas veces, pero nunca los llevó a casa con ella. Los niños están de regreso en la escuela ahora, así que eso le da aún menos oportunidades para verlos. Pensarías que sus padres querrían ver a sus nietos, pero no han contactado a Dan al respecto. Apenas vieron a los hijos de Dan antes de eso. Ahora puede que ni siquiera se molesten en verlos. ¿Acaso odian a los niños o algo así? Ni siquiera Dan lo sabe. Pero me dice que sus suegros siempre fueron indiferentes hacia él. En cuanto a Dan, bueno, realmente amaba mucho a su esposa. Así que la traición de su infidelidad lo llevó a refugiarse en el alcohol. Regresando a la noche de su confrontación con su esposa, vino a mí en un estado de embriaguez con una botella de whisky en la mano y la cara llena de rasguños y vendajes. No diría que estaba completamente borracho todavía, pero me asusté al verlo así al principio. Luego lo reprendí por conducir bajo la influencia. Pero eso no significaba mucho para él en comparación con la traición de su infiel esposa, que pronto será su ex. Pasamos un par de horas en mi caravana para no molestar a mis inquilinos. Todo el tiempo Dan bebía whisky directamente de la botella y lloraba que era un tonto. Y cómo lamentaba haberme casado con mi cuñada. Casi cada vez que ahora menciona su nombre, se refiere a ella como esa perra. Así que ese es el apodo de la ex cuñada ahora. Irónicamente, este tiempo juntos fue el momento más cercano que Dan y yo hemos estado en 15 años. Aunque no se disculpó exactamente conmigo, se llamó a sí mismo un ser humano horrible con un terrible gusto en mujeres. Luego dijo que al menos yo no cometí sus errores. A pesar de todo lo que me hizo anteriormente, sigue siendo mi hermano menor. Y no podía arriesgarme a dejarlo intentar conducir a casa. Así que le dije que se quedara la noche y logré quitarle las llaves. Luego preparé la litera en mi caravana para que la usara. Al fin y al cabo alquilé mis habitaciones de repuesto. No estaba en condiciones de conducir a casa. Y si hubiera tomado un Uber, tendría que pagar por ello, y luego regresar por su auto más tarde. Aún estaba hecho un lío, llorando y deprimido, y no quería que nuestros padres o sus hijos lo vieran así. Y francamente estaba preocupado de que hiciera algo extremadamente estúpido si lo dejaba ir. No quería que durmiera en la casa, así que ponerlo en la caravana era la mejor opción. Solo porque esa perra lo traicionó, no significa que de repente confiara en él. Así que era mejor que durmiera en la caravana. Ambos pasamos tiempo en la caravana jugando videojuegos y viendo películas en mi reproductor de DVD portátil. El póker no era divertido con solo 2 personas, y el viejo juego de la vieja era simplemente aburrido. Afortunadamente, también tenía un mazo de uno y un juego clásico de batalla naval. A él realmente le gustaron esos. Fue suficiente para mantenerlo distraído hasta que finalmente estuvo dispuesto a acostarse después de quedarse sin whisky. De todos modos, vomitó mucho en un balde, pero no se opuso a dormir en mi caravana. De hecho, encontró la idea algo genial. Dan tenía muchas preguntas sobre cómo había vivido en la caravana tanto tiempo. Y respondí todas,
sino solo para mantenerlo ocupado, pero necesitaba irme a la cama porque tenía que despertarme temprano. Así que lo dejé con mi reproductor de DVD portátil y un par de películas. De esa manera podría entretenerse solo por un tiempo, si es que lograba mantenerse despierto. Antes de salir a trabajar por la mañana, pasé a ver a Dan, que estaba dormido en la litera, y dejé un frasco de ibuprofeno y una bebida energética sobre la mesa de la cocina de la caravana, junto con sus llaves del auto y una carta, explicando que saliera por la puerta del patio trasero. Él salió sin problemas alrededor de la 1:30 p.m. Un mes después de que la excuñada, también conocida como esa perra, fue echada, Dan vino a pedirme que le prestara mi caravana. Supongo que la encontró más cómoda de lo que pensé cuando durmió en ella, y admitió que no pidió antes por orgullo. Pero con su esposa a punto de ser ex, decidió ceder su habitación a su hijo mayor. Tiene 2 niñas y un niño, siendo el niño el mayor, y ahora tiene 8 años. Los niños se vieron obligados a compartir una habitación hasta ese momento. Solo tenían cortinas para la mitad de la habitación del niño, pero el niño a menudo dormía en el sofá para evitar a sus hermanas. Sé que el pobre niño estaba realmente desesperado por tener su propia habitación. Así que supongo que Dan decidió finalmente tomar una mejor decisión como padre, y vino a verme para suplicarme que le prestara mi caravana, para que su hijo pudiera tener su propia habitación. Si hubiera podido permitírselo, habría comprado su propia caravana, en lugar de depender de mí. Y lo dijo así. Ni siquiera había tenido la oportunidad de usar la caravana para acampar de verdad. Pero cedí, y le dejé usarla, ya que era por una buena causa, y prometió comprar la suya a su debido tiempo. No pedí dinero por el alquiler de la caravana. Dan está en un agujero financiero lo suficientemente grande en este momento. La excuñada y el divorcio lo drenaron. Y he aprendido que obtengo mucho mejores resultados con la familia últimamente al no ser rencoroso. Cargué mi caravana y la puse en el patio trasero de mis padres, y mi padre instaló un interruptor de 30 amperios para que tuviera suficiente electricidad, para que Dan pudiera usar calefacción y aire acondicionado cuando lo necesite. Extraño la caravana. Después de todo ese tiempo viviendo en ella, sentí que era parte de mí, pero la única razón por la que la presté fue por el bienestar de los hijos de Dan. Prácticamente la única razón por la que sigo haciendo algo por mis padres o por Dan, es por el bienestar de esos niños, ya que me he vinculado con ellos. Y sí, sé que puede que no recupere la caravana por mucho tiempo, y probablemente no en el mismo estado en que la presté. Pero he advertido a Dan y a mis padres que serán responsables financieramente por cualquier daño que hagan a la caravana, así como por su mantenimiento mientras la tengan. También tomé muchas fotos y videos con fecha y hora del interior y exterior de la caravana antes de prestarla, así que puedo probar su condición antes de que se fuera. Dan incluso grabó un video conmigo acordando mis términos, así que eso es tan bueno como un contrato. Con el drenaje financiero del divorcio, apuesto a que Dan no podrá conseguir un lugar propio por años, aunque al menos parece no tener quejas sobre vivir en la caravana. Pero no sé si realmente le gusta, o si simplemente está manteniendo una fachada, pero puedo suponer que le recuerda a las fortalezas del patio trasero que teníamos de niños, ya que a veces se siente así conmigo. De cualquier manera, ahora está viviendo en ella. También recibí muchos elogios de la familia extendida por dejarle usarla. Ahora muchos de ellos me llaman el buen hermano que Dan no merece. De cualquier manera, creo que deshacerse de la excuñada fue un gran primer paso para sanar a la familia en su conjunto. Sigo teniendo poco interés en mi hermano y mis padres después de cómo me trataron toda mi vida, pero no voy a dejar que los hijos de Dan sufran por ello. Esos niños realmente se han acercado a mí. De hecho, están felices de verme cuando voy a visitarlos, o cuando vienen a verme. Incluso he cuidado de ellos algunas veces. Ahora que no tienen la toxicidad de su madre alrededor, se han convertido en niños mucho más amables. Especialmente conmigo. De hecho, estoy disfrutando ser tío ahora. Mi madre sigue haciendo la mayor parte de la crianza de mis sobrinos, y ha estado actuando lo más bien posible para mantenerse en mi buen lado. Mi padre a menudo se ve muy derrotado en mi presencia. Pero, por lo demás, ha estado en silencio estoico, o simplemente ha sido generalmente amable conmigo, pero no me habla mucho. Aunque eso es mucho mejor que como era antes, al menos, no estoy bajando la guardia de ninguna manera. Mis padres parecen estar más felices ahora que la excuñada se ha ido, y a menudo dicen que no saben qué vieron en ella. Mi madre especialmente, porque los dos chocaron por mucho tiempo sobre quién era la mamá en la casa. Ahora, para la última parte,
Al mismo tiempo que el divorcio, Dan demandó para que su nombre fuera eliminado del certificado de nacimiento del bebé, que no era suyo. Esa perra realmente no quería cambiarlo, porque significaba que no habría más pensión alimenticia de Dan si lo hacía. Sin embargo, hubo una prueba de paternidad ordenada por el tribunal para el hombre identificado como el padre del bebé. Estaba preparado para reírme en caso de que resultara que él tampoco era el padre, pero sí lo era. Y el abogado de Dan tuvo una larga charla con el abogado de la excuñada. La excuñada no tenía ningún argumento válido, y Dan estaba listo para hacer que su situación fuera aún peor. No tenía las finanzas para luchar en su contra por más tiempo, y aceptó cambiar el certificado de nacimiento. El charlatán que la embarazó asumió la responsabilidad financiera como padre, pero terminó no quedándose con mi cuñada. Se comunicó con Dan a través de su abogado para decirle que había roto con esa perra, y que no volvería a molestarlo. Revisé las redes sociales de ese tipo después de que Dan me enlazara a ellas, y el charlatán estaba molesto porque ahora es responsable financieramente de un niño que nunca planeó tener, y que es demasiado joven para esto. Chicos, por lo que el abogado de Dan pudo averiguar, ese hombre acaba de pasar los 40. Se ve más joven de lo que es, pero no es en absoluto un hombre joven. Poco después puso su perfil en línea como privado. La excuñada hizo lo mismo con el suyo hace mucho tiempo. Así que no tengo más información para dar. Puede que este sea el final. La excuñada está fuera de nuestra vida. Mis padres y mi hermano finalmente han hecho un esfuerzo real por ser mejores personas. Sorpresivamente soy feliz como tío, y mi casa sigue siendo mi casa. Actualización 7. La excuñada vio mis publicaciones, y está enojada porque no puede hacer nada al respecto. No es ninguna sorpresa que la excuñada haya visto mis publicaciones en Reddit. No puede contactarme sobre ellas de ninguna manera, salvo a través de un abogado, gracias a la orden de restricción que tengo en su contra. Y probablemente no pueda permitirse un abogado en este momento, ya que el divorcio la drenó financieramente. Así que se quejó con Dan al respecto y le exigió que me dijera que borrara mi cuenta de Reddit. Pero no solo Dan ha leído mis publicaciones recientes, sino que ya no le importa. Dijo que le sirven como un recordatorio del idiota que solía ser, y no está perdiendo el sueño por ello. Además, todavía lo he ayudado a pesar de todo lo que me ha hecho, así que no se va a molestar por eso. Mis padres también se han asegurado de tratar a Dan y a mí de manera más equitativa cuando estoy cerca. Mi padre sigue siendo un hombre de pocas palabras conmigo. Alguien comentó que cambiar ahora, después de tanto tiempo tratándome como el opuesto de Dan, significa que ya no sabe cómo conectarse conmigo. Y creo que tienen razón. Sin embargo, no me importa cómo es ahora. Mi madre también ha desarrollado la costumbre de disculparse por cada pequeña cosa en mi presencia. Dan me contó que ella y mi padre han recibido muchas críticas de parte de la familia extendida y de su consejero. Y ahora mi madre siente que necesita disculparse por todo. Todo esto contrasta drásticamente con la forma en que solían tratarme. Además, no mencioné antes cuál era la opinión de la excuñada sobre Dan tomando prestada mi casa rodante, para que su hijo pudiera tener su antigua habitación. Bueno, como una típica bully, ella lo menospreció, y se burló de él porque ahora está viviendo como un vagabundo, como ella lo expresó. Pero Dan lo tomó con calma y le preguntó si ya había terminado, porque sabía exactamente cómo reaccionaría, y simplemente, ya no le importa. Ella está prácticamente muerta para él. Y sus insultos cayeron en oídos sordos. Luego, le señaló que estaba viviendo en la casa rodante porque estaba priorizando a sus hijos sobre sí mismo, para que su hijo pudiera tener su propia habitación, algo que su ex nunca hizo, a pesar de ser su madre. Ella solo utilizó a sus hijos y su embarazo para evitar trabajar y para chantajear emocionalmente a todos. Luego le preguntó que le recordara cómo le estaba yendo con eso. Cabe mencionar que esto fue al principio de su divorcio. Estoy segura de que todos pueden adivinar su reacción. Dan dijo que su ex tuvo una gran rabieta sobre mis publicaciones recientes, pero nadie se ha molestado en contactarme de su parte para que las eliminara. Así que ella simplemente tiene que vivir con la vergüenza bien merecida. Últimamente, ella ha estado tratando de actuar de manera más amable con Dan. Supongo que el césped no es tan verde viviendo con sus padres. Dan la tolera como la madre de sus hijos cada vez que se encuentran. Pero nada más. Él jamás la volverá a aceptar. Me ha dicho que nunca podrá mirarla como solía hacerlo, y el simple hecho de pensar en ella lo desanima emocionalmente. Así que la ex cuñada prácticamente no tiene ninguna posibilidad de reconciliación. No tengo nueva información sobre la pareja de la ex cuñada.
Sus redes sociales siguen bloqueadas, lo mismo con las de la ex cuñada, y es probable que permanezcan así mientras tenga la posibilidad de leerlas. Actualización final. Me tiraron huevos a la camioneta en Halloween. Ocurrió en medio de la noche, muy temprano en la mañana del 1. Sospecho que fue mi excuñada, pero la persona que mis cámaras grabaron estaba vestida con varias capas de ropa holgada y tenía la cara cubierta, además de llevar unas grandes gafas que cubrían los ojos. No se podía distinguir si era un hombre o una mujer. También llegó a pie, así que no hay forma de identificar un coche. Sin embargo, parecía tener la misma altura que mi excuñada, pero eso no es mucho en términos de evidencia por sí solo. Si fue ella, sabía sobre mis cámaras, así que cubrirse la cara y el cuerpo para una venganza tan tonta con huevos probablemente fue lo más inteligente que ha hecho en años. Finalmente está usando su título universitario para algo, tirando huevos a una camioneta vieja y golpeada. El que tiró los huevos llegó alrededor de las 3:00 am. Yo estaba profundamente dormida y no escuché nada. Quien sea que apareció esa noche, rápidamente lanzó una docena de huevos o más sobre mi camioneta. Al menos no intentaron hacer más daño, y desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos tan pronto como se lanzó el último huevo. No vi el desastre hasta que salí para ir al trabajo por la mañana. Pasé mi camioneta por un autolavado local durante mi hora de almuerzo. Eso quitó la mayor parte de los huevos. Tuve que limpiarla un poco más después del trabajo. Los huevos realmente no son buenos para la pintura, pero la camioneta es de los 90, y no se ve en perfecto estado de todos modos. Tomé fotos y presenté un informe policial con las grabaciones de CCTV como evidencia, pero hasta ahora no ha pasado nada. No hubo daños reales, aparte de mi leve irritación y $15 en el autolavado. Si fue mi ex cuñada, entonces fue lo suficientemente inteligente como para solo lanzar huevos y no rayar la pintura o pinchar mis llantas. Así que mi seguro no se vería involucrado. No creo que el informe policial tenga mucho efecto, ya que los policías parecían descartarlo como una broma de un adolescente. Entiendo que probablemente estaban sobrecargados de trabajo, pero al menos el informe mantendrá un registro en caso de futuros incidentes. Esperé hasta ahora para publicar porque me preguntaba si sucedería algo más, pero no. Solo he vuelto a la paz y la tranquilidad. Agradecería cualquier consejo útil sobre el asunto, por si acaso algo así sucede de nuevo. Actualización. Pregunté a algunas personas en la calle sobre la posibilidad de que las cámaras hubieran visto a la persona que lanzó los huevos a mi camioneta. Recibí respuestas que iban desde "no tenemos cámaras" hasta "era Halloween", y la gente hace bromas estúpidas. Déjalo pasar. Las pocas personas que fueron útiles me dijeron que esperé demasiado tiempo para preguntar, y que las grabaciones se borraron automáticamente. Así que, básicamente, el que lanzó los huevos se salió con la suya. Pero si fue mi cuñada, supongo que tuvo que caminar alrededor de medio kilómetro con esas ropas holgadas, solo para que su coche no fuera visto en las cámaras o algo así. No me sorprendería si se preguntó si realmente valía la pena el esfuerzo. Bueno, supongo que solo esperaré a ver si el que lanzó los huevos vuelve el próximo año. Sin embargo, repartí fotos impresas de la persona que lanzó los huevos. E incluso engrampé algunas en postes. Así que ahora, al menos, la gente de mi vecindario está al tanto. Los inquilinos que alquilan 2 habitaciones en mi casa se han mantenido al margen. Y no los culpo. No es su problema.